una centella con aroma a flores. En un pequeño pueblo en las boscosas montañas, vivía una comunidad con un pasado misterioso. El miedo y la incertidumbre habían gobernado el pueblo durante años, hasta que comenzaron a aparecer extrañas luces en el cielo nocturno. Una de estas luces, diferente a todas las demás, se movía con una elegancia y rapidez sobrenaturales. La describían como una presencia misteriosa, cuyo resplandor traía consigo un dulce y penetrante aroma a flores. Los habitantes no sabían cómo catalogar aquella aparición. No se trataba de un rayo, ni de un fuego flotante, pero su presencia era tan evidente como inexplicable. La guardiana. Cada vez que una catástrofe amenazaba al pueblo, como una inundación repentina o un incendio forestal, la centella aparecía, recorriendo los cielos y pareciendo calmar las fuerzas de la naturaleza con su luminosa presencia. Una noche, mientras Lucía caminaba por el borde del acantilado cerca del pueblo, una densa niebla empezó a cubrir la zona, reduciendo la visibilidad. Desorientada, Lucía perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer por el precipicio. En ese momento crítico, un destello de luz surcó el cielo y un suave viento la empujó hacia atrás, alejándola del borde y salvándola de una caída mortal. Sorprendida y agradecida por haber sido salvada, Lucía comenzó a reflexionar sobre el origen y el propósito de aquella misteriosa luz. Recordó los relatos de su abuela Aurelio sobre la centella guardiana y su intervención en momentos de peligro. Decidió investigar más a fondo, motivada por una curiosidad que se mezclaba con un profundo sentido de conexión con aquel ser protector. Entre las muchas historias y leyendas del pueblo, una en particular captó su atención. Era la historia de Beatriz, una mujer que había vivido en el pueblo hacía más de un siglo. Beatriz era conocida por su bondad y su dedicación a Dios. Nunca se casó, pues había decidido dedicar su vida a ayudar a los demás y a su fe. Era una persona extremadamente humilde, a pesar de sus aparentes habilidades que siempre ocultó para no caer en la soberbia. Un día, mientras charlaban en el jardín, Lucía preguntó a Aurelio sobre Beatriz. ¿Qué sabes de ella, abuela? ¿Cómo era realmente? Don Aurelio sonrió, recordando. Beatriz era única. Durante una sequía devastadora, encontró una manera de desviar el agua de un río cercano para regar los campos sedientos. Decía que era la voluntad de Dios que todos tuviéramos lo que necesitábamos. Recuerdo cuando la sequía nos golpeó, contó don Aurelio una noche. La gente pensaba que estábamos condenados. Pero Beatriz, con su fe y determinación, encontró una solución. Siempre decía que Dios la guiaba. En otra ocasión, cuando una epidemia golpeó al pueblo, Beatriz había preparado remedios con hierbas locales que salvaron muchas vidas. Ella sabía cosas que nadie más sabía. Parecía que tenía un don divino, añadió Aurelio. Lucía, con un brillo de curiosidad en sus ojos, decidió buscar más información. Visitó un almacén del pueblo, donde habían muchos artilugios y libros polvorientos olvidados. Allí encontró un viejo diario que perteneció a Beatriz. Abuelo, encontré algo increíble, dijo Lucía, mostrando el diario a don Aurelio. Mira, aquí dice que Beatriz murió justo antes de que empezaran a aparecer las luces en el cielo. Y también menciona el aroma a flores. Don Aurelio frunció el ceño, examinando el diario. ¿Crees que la centella y Beatriz están conectadas? Es posible que su espíritu aún nos proteja. Lucía compartió sus hallazgos con otros ancianos del pueblo. Poco a poco, una teoría tomó forma. La centella guardiana era, de alguna manera, el espíritu de Beatriz, que continuaba velando por el pueblo desde más allá de la tumba. Aunque esta explicación no tenía base científica, los habitantes del pueblo encontraron consuelo en ella. Lucía, querida, dijo Aurelio una tarde, no es solo por la centella que debemos recordar a Beatriz. Su vida fue un ejemplo de fe y humildad. Si su espíritu realmente nos cuida, es porque ella sigue siendo la persona bondadosa que siempre fue. Con esta nueva perspectiva, la tumba de Beatriz dejó de ser un lugar olvidado. Los habitantes comenzaron a cuidarla nuevamente, plantando flores frescas y manteniéndola limpia. Se organizaban vigilias y se ofrecían oraciones en su memoria. La gratitud hacia Beatriz y a Dios por haberles enviado una protectora tan bondadosa se manifestaba en cada rincón del pueblo. Una noche, durante una de sus vigilias en el bosque,
Lucía tuvo una experiencia que confirmó sus sospechas. La centella apareció ante ella, más brillante y cercana que nunca. Sintió una paz profunda y un calor en su corazón. Supo, en ese instante, que Beatriz estaba allí, vigilándolos, guiada por una fuerza divina. «Gracias, Beatriz», susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. «Y gracias, Dios, por enviarnos una guardiana tan bondadosa». Con el paso del tiempo, el pueblo alcanzó una paz tal que los avistamientos de la centella se hicieron cada vez más raros. Los desastres disminuyeron y la vida se volvió tranquila y próspera. Los habitantes del pueblo, siempre agradecidos, nunca olvidaron las historias de Beatriz y la centella guardiana. Se convirtieron en leyendas que se transmitían de generación en generación, recordando siempre la bondad, la humildad y la fe. Un día, el pueblo decidió abrir una cápsula del tiempo enterrada hacía 50 años. Entre los objetos, encontraron un diario que nadie reclamó. Lucía, siempre curiosa, lo tomó para investigar. Mientras leía el diario, encontró referencias a Beatriz y la centella. Al parecer, un anciano había dejado constancia de sus encuentros con Beatriz y sus sospechas sobre su conexión con la centella. Una noche, mientras leía el diario, Lucía se encontró con un pasaje que la dejó helada. «Hoy, Beatriz me dijo algo que nunca olvidaré. Me confesó que, después de su muerte, velaría por el pueblo de una manera que nadie comprendería. Su luz guiará y protegerá a todos, incluso en la oscuridad más profunda». «Abuela, ¿crees que Beatriz sabía lo que pasaría después de su muerte?», preguntó Lucía, mostrando el diario a Aurelio. Aurelio lo leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de asombro. «Es posible, Lucía. Tal vez su conexión con Dios era más fuerte de lo que imaginábamos». Una tarde, mientras Lucía caminaba por el bosque, se encontró con una anciana que nunca había visto antes. La anciana, con una sonrisa gentil, le dijo: «La paz que tienes ahora es gracias a la bondad y la fe que han perdurado en este pueblo». «¿Quién es usted?», preguntó Lucía, sorprendida. «Solo una viajera, querida. Recuerda siempre que la bondad trasciende el tiempo y el espacio». Antes de que Lucía pudiera responder, la anciana continuó con su camino y desapareció entre los árboles, dejando un rastro de flores a su paso. Lucía, intrigada y emocionada, comprendió que los misterios del pasado seguían vivos en su presente. Aquella noche, mientras Lucía dormía, tuvo un sueño inquietante. Vio a Beatriz, rodeada de luz, caminando entre los campos del pueblo. Beatriz la miró y, con una sonrisa enigmática, dijo: «La paz es solo el comienzo. Hay más por descubrir, más que no puedes ver». Lucía despertó con el corazón acelerado. Miró por la ventana y vio un destello de luz en el cielo, un último rastro de la centella. ¿Era una advertencia o una bendición? No podía saberlo con certeza. Desde ese día, Lucía nunca volvió a ver a la anciana ni encontró más rastros de la centella. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en su corazón. ¿Qué significaban las palabras de Beatriz en su sueño? ¿Qué secretos aún escondía el pasado del pueblo? Lucía decidió continuar su investigación, convencida de que la historia de Beatriz y la centella guardiana tenía más capas de misterio de las que había descubierto hasta ahora. Su búsqueda la llevó a explorar documentos antiguos, hablar con los ancianos del pueblo y buscar en los lugares más recónditos en busca de pistas. En una vieja carta deteriorada por el tiempo y rastros de fuego que Lucía encontró tiempo después en el ático del viejo almacén, había un mensaje apenas perceptible pero inquietante: el verdadero propósito de la centella, que seguido de una sección faltante de papel se alcanzaba a entender, no solo proteger al pueblo. Con cada hallazgo, nuevas preguntas surgían. ¿Qué secreto protegía a Beatriz? ¿Por qué había decidido dedicarse a Dios y no a una vida más común? ¿Y quién era realmente la anciana que había encontrado en el bosque? Las respuestas parecían estar siempre fuera de su alcance, como si un velo invisible cubriera la verdad. Lucía sabía que debía seguir adelante, que el legado de Beatriz y la centella era mucho más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Y así, envuelta en misterio y resplandor, la centella guardiana continuó su vigilancia silenciosa, asegurándose de que el pueblo nunca olvidara el poder de lo inexplicable y la bondad que trasciende el tiempo. Aunque sus apariciones eran cada vez menos frecuentes,
Su espíritu bondadoso permanecía en los corazones de todos, una prueba eterna de que la fe y la bondad pueden iluminar hasta las noches más oscuras. Pero la paz y la tranquilidad del pueblo siempre estuvieron acompañadas por un aire de incertidumbre y misterio. Nadie podía predecir cuándo la centella volvería a aparecer, ni qué otros secretos del pasado estaban aún por descubrir. La historia de Beatriz y la centella guardiana seguía viva, invitando a todos a cuestionarse y a buscar la verdad oculta entre las sombras del tiempo.